queremos escuchar cómo los desafíos y los distintos sectores están enfrentando este desafío, qué experiencias internacionales pueden servirnos de referencia y sobre todo cómo podemos avanzar hacia una estrategia de país que asegure nuestra transformación digital sea inclusiva, segura, sostenible. Invito a todos a participar activamente de esta conversación aportando ideas, experiencias y preguntas. También van a poder hacer preguntas a los speakers. La ciberseguridad no es un tema de futuro, es un desafío que nos convoca hoy. Sin más, le damos la bienvenida a Andrés Pérez, vicepresidente de Fortinet Chile, quien nos hablará sobre el rol de Fortinet en la ciberseguridad regional y el impulso a la transformación digital segura. Andrés, bienvenido. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Qué gran presentación, habló cosas muy interesantes mientras estaba presentando. Hay temas en ciberseguridad que nos convocan de manera importante. A principio de año estuvimos en un evento con País Digital justamente en Puerto Varas. Muy interesante, donde uno de los temas más importantes que se habló, y me tocó escucharlo al senador Peus, que está acá, a Daniel, de la ANSI, donde nos hablaban respecto a la necesidad de tener ciberseguridad en un nivel muy alto para poder hacer viable el país y el proceso de transformación que está viviendo. Hoy creo, y creemos como Fortinet, que es imposible hablar de desarrollo para un país que ha querido siempre crecer más, que tenemos que compararnos con los más grandes, sin tener ciberseguridad de forma activa. Es una reflexión importante porque estamos en un proceso de cambio completo. Para hacer esta presentación estuve revisando un montón de documentos, papers, de todo, uno siempre se empieza a preparar, y encontré un paper que escribí el 2001. Tengo 25 años trabajando en ciberseguridad. Sé que parecen menos, pero lo primero que encontré fue cómo proteger el perímetro de Internet y una DMZ del 2001. Fue un que me tocó hacer para SANS, para el Instituto de Ciberseguridad, me estaba certificando en eso. Entonces, hablamos del perímetro de Internet y hablamos de una DMZ. Hoy, ese tipo de conceptos a nivel de ciberseguridad, a nivel de redes, es absolutamente pasado, ya no existe. Hoy nos enfrentamos a esto, donde la infraestructura se volvió compleja y vulnerable desde el punto de vista de las posibilidades de ciberataque. ¿Por qué? Porque no existe un borde real respecto a la red. ¿Quién me puede decir dónde empieza, dónde termina? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos viendo? ¿Ya? ¿Cuántas aplicaciones certeramente hay en la nube? ¿Cuántos dispositivos IoT hay dentro de una empresa? ¿Cómo eso está operando? ¿Cómo eso funciona? El perímetro se perdió. La posibilidad y los puntos donde podemos llegar a ser vulnerables son gigantescos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar medidas informadas, el poder escuchar, el tener foros como este, que hace País Digital en conjunto con nosotros para poder tener visiones distintas. Hoy, si hablamos del perímetro de la red, 24 años después de ese paper, yo diría que el mejor análisis de un perímetro de red es esto: un teléfono y un computador. Ya existen discusiones importantes respecto a que el nuevo perímetro de cualquier empresa es el computador de una persona, es el teléfono de una persona. Yo los veo a ustedes conectados todo el tiempo trabajando. Mi oficina en Fortinet está en Sunnyvale. A Sunnyvale, en los 12 años que llevo trabajando en Fortinet, he ido 4 veces. Todo mi teléfono es mi oficina. Todo el computador está el proceso de venta, el proceso de seguimiento interno, igual que para todos ustedes. Entonces, este pasa a ser nuestro perímetro y esto pasa a ser lo que tenemos que proteger. Ahora, ¿la tecnología solamente es lo que necesitamos? Necesitamos una serie de variables que hacen que el entorno, que todo sea más seguro. Les voy a contar una anécdota pequeñita. Estaba por tomar un avión, nos toca viajar muchísimo, y estaba en la sala de espera para abordar. Y entra un cliente de Fortinet, y lo reconocí porque estaba con una polera que decía el nombre de la marca, saca su computador, y cuando saca el computador, yo estoy sentado un poquito atrás, pongo a ver, prende el computador y sale un agente de Fortinet para conectarse a la red. Dije, lo está ocupando, perfecto.
Vamos, esto es SASE, lo voy a ver en vivo cómo funciona, la experiencia de cliente, así lo empecé a mirar. Se conecta la gente, se autentica, autenticación robusta, la token de Fortinet, funciona, entra al portal interno, funcionó todo perfecto, estaba feliz. El CISO de esa compañía es muy amigo mío, entonces le empiezo a mandar un mensaje diciendo, oye, vi recién a un usuario, esto funciona perfecto. Se conectó completamente seguro, la persona se para y se va a buscar bebida al refrigerador y dejó el computador abierto. ¿Cómo nosotros a través de ciberseguridad podemos llegar a decirle a esa persona que su comportamiento es el que pone en riesgo la compañía? Es uno de nuestros desafíos más grandes. Como también explicarle a las personas que trabajan en ciberseguridad que deben cambiar su mindset, porque hoy día todo lo que veníamos viendo en ciberseguridad está cambiando. Hoy, más que nunca, tenemos una cantidad de fuerzas que están impulsando la ciberseguridad a avanzar, a la tecnología a avanzar. Pero hoy me voy a centrar en una en particular. Todo el proceso de digitalización se vio impulsado muy fuertemente por el COVID. El COVID fue el driver que no encontramos los que trabajábamos en ciberseguridad. Muchos años repetimos la necesidad de poder impulsar el proceso de digitalización y no éramos exitosos hasta el proceso que impulsó el COVID, lamentablemente. Pero hoy tenemos dos cosas que nos cambian completamente. La primera es regulación. En Chile, los que trabajamos en ciberseguridad veníamos pidiendo regulaciones mejores hace años. Y hoy tenemos una ley de ciberseguridad y una ley de datos personales de ciberseguridad. Es muy interesante el cambio que estamos viviendo y va a ser clave el cómo todos logramos involucrarnos sobre eso. Y lo otro, el panorama de amenazas. El panorama de amenazas y la irrupción tecnológica producto de la inteligencia artificial nos cambió todo. Cambió completamente el juego. Ya no es lo mismo hablar de ciberseguridad la que hablábamos el 2020 a la que tenemos hoy el 2025. Es un cambio completamente radical. Ese paper que encontré del 2001, les aseguro que funcionaba hasta el 2019. Igual, lo mismo. Hoy, lo que hemos tenido estos últimos 6 años es un cambio rotundo y que es imposible que vuelva atrás, ya que el cambio es demasiado fuerte. Entonces, algunos datos importantes. Hoy, el cibercrimen a nivel global, para la proyección de forecast para el 2025, son de 10.5 billones de dólares, que es más de 33 veces el PIB de Chile. Empresas como Lazarus Group ya facturan 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de una empresa de una facturación bastante importante y tiene más de 1.700 personas trabajando con ellos. Y otras empresas como son Lockheed, Conti y Black Cat tienen facturación por 1.000 millones de dólares. Entonces, una industria que mueve una cantidad de dinero brutal. ¿Cómo se ve eso a nivel de Latinoamérica? Estos son datos que toma Fortinet de un estudio que lo hace nuestro FortiGuard Labs. Es bastante interesante que da el comportamiento de Latinoamérica este 2025 hasta el mes de junio respecto a la cantidad de ataques que están tomando. Es interesante ver el comportamiento, la cantidad de actividad maliciosa, que son más de 374 billones detectados hoy día por Fortinet dentro de lo que es el contexto de Latinoamérica. ¿Por qué es importante y por qué podemos hacer esto? Porque hoy día en Fortinet tenemos más del 50% de los dispositivos de Networking Security dentro de la TAM. Entonces, el tomar esta información nos da la posibilidad de sacar ciertas conclusiones que son importantes. Pero ¿cómo se ve Chile? Chile, dentro de este contexto latinoamericano, tiene 4,2 billones de actividad maliciosa sobre el país. Y uno puede decir, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Qué es? Es una cifra. Es interesante marcar una caída en la cantidad de ataques desde el punto de vista del volumen que están existiendo en Chile. El cambio gigantesco es el grado de éxito de los ataques sobre la infraestructura de los clientes. El grado de éxito subió de forma crítica producto de la utilización de inteligencia artificial. No solamente para hacer una violación desde afuera hacia una red completa, sino que también a través de tecnologías como el phishing o el vishing, que son brutalmente
fuertes en Chile. Uno de los números más impactantes que yo revisé al dar estas cifras es la cantidad de malware que todos sabemos o todos hablamos que es el 90% que se distribuye a través de correo, que existe hoy a través de correo en Chile y también a través de mensajería por Teams. En tráfico horizontal dentro de las redes. Se vuelve uno de los principales problemas que hay. Y uno de los principales problemas también de la fuga de información que existen dentro de la empresa. Y además, como estamos partiendo el mes de la ciberseguridad y tenemos grandes sponsors, les quiero hacer un llamado de atención con un dato interesante. Esta es la gráfica del año pasado. Se ve muy poco, pero por favor fíjense en la tendencia. Este análisis es hasta junio. De aquí en adelante es julio a diciembre. De julio a diciembre, el comportamiento de los ataques en Chile tiene un cambio de tendencia, el cual se ve claramente marcado en los últimos 3 reportes en el mes de octubre, donde desde el mes de octubre hasta diciembre tenemos un aumento que es realmente exponencial en la cantidad de ataques que reciben las compañías. Es un punto importante. Esta presentación y este estudio está en la página de Fortinet. Al final hay un par de links donde lo pueden revisar. Véanlo porque hay información que puede ser enriquecedora para tomar decisiones. El 90% de estos ataques hoy está siendo guiado por IA, lo que es algo que si ustedes dentro de sus empresas, dentro de las compañías con las que trabajan, no están trabajando de esta manera, realmente están en una desventaja notable. Entonces, tomando esto mismo, vamos a hablar de un Data Security Report que sacó Fortinet respecto a información sensible. ¿Qué es lo que me interesa que veamos? Es cómo nos preparamos como país para una ley de protección de datos. Hace poco tiempo le tocó a mi hija ir a sacar su licencia de conducir a una municipalidad acá en la comuna de Santiago. Y le hicieron llenar una hoja con la información de salud e información personal. No sé si alguien ha ido hace poco a renovar una licencia de conducir. Es información realmente personal la que va en esa hoja. ¿Ya? Desde el punto de vista de enfermedades preexistentes, un montón de información que realmente uno dice, ¿por qué tengo que compartir esto? Cuando me mostró el papel que tenía que llenar, un PDF, dije, la voy a acompañar a ver cómo guardan esto. El cómo lo guardan fue tomar el papel y tirarlo dentro de un cajón con así un alto de papeles más, sin ningún tipo de precaución respecto a cómo eso se iba a manejar. Y uno dice, ¿y qué pasa si los datos son falsos? ¿Qué pasa si alguien toma esos datos y hace algo con la información que está ahí? ¿Qué pasa con cómo eso se va a manejar? Bueno, son parte de los grandes desafíos que hoy tenemos dentro de la industria. Pero antes de hablar de tecnología pura, es ver qué tenemos que hacer y cómo estamos hoy día. Este estudio, del cual les quiero comentar algunas palabras que hace Fortinet, dice primero, muy importante, se entrevistaron a muchos CISOs donde se toman decisiones respecto a cómo está funcionando una estrategia de data security. Y fíjense, hoy el 64% de las personas encuestadas dice que sí hay un plan de protección de datos en las empresas. Es importante que ustedes lo vean. Más que tener la tecnología, es si tienen un plan, un roadmap de protección de datos. Un 9% dice que no y un 23% dice que está en proceso de construcción y otro dice que no están seguros si es que está haciendo o no. Esa es la primera parte. Así partimos. Después, la segunda pregunta es muy interesante. Siempre decimos que el problema de la ciberseguridad, tengo un amigo que es CTO de un banco que nos conocemos hace un montón de años y dice que el gran problema de la ciberseguridad es que es un pozo sin fondo. Se come todo el presupuesto y todos los años es más plata y cuesta mucho explicar a un directorio por qué requieren más presupuesto siempre. Pero fíjense que al revisar, dicen que el 45% de las personas dice que el presupuesto aumenta de forma moderada. Un 19% dice que sigue igual. Solamente un 4% dice que el presupuesto de ciberseguridad disminuye. El 27% que existe un aumento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces el problema que estamos encontrando a nivel de ciberseguridad no es
el presupuesto que pueda llegar a tener una empresa, sino que la estrategia que estamos tomando para obtener ciberseguridad. Otro ejemplo empírico. Hay empresas que son muy importantes en Chile y que hoy en sus licitaciones para trabajar, a lo mejor hay alguien de acá, si hay, perdónenme, pero pone en cada licitación que la tecnología que va a comprar tiene que ser líder en el cuadrante mágico de Gartner. Yo no sé. ¿Y por qué? No, es que tiene que ser líder. No importa cuál sea el producto, pero tiene que ser líder. Eso es algo que inventaron las compañías integradoras de ciberseguridad para vender lo que es el best of breed. ¿Cuál es el problema de eso? Es que hoy, dentro de una empresa enterprise, pueden haber hasta 45 tecnologías diferentes de ciberseguridad, con un presupuesto que en un banco en Santiago puede ser de 30 millones de dólares anuales en ciberseguridad, y no hay más de 3 productos que puedan interactuar uno con otro para hacer un esquema de ciberseguridad real. Entonces, problema grave. Después, la protección es parcial, porque, como lo decía recién, hay soluciones de seguridad en endpoint, otra en correo, otra en la nube, otra para protección de datos de red y así sucesivamente. Entonces no hay un panel claro de dónde seguir y cómo protegerse a través de una posible fuga de datos dentro de una empresa. ¿Por qué no hay un panel único de seguimiento? Después, bastante importante, los equipos de ciberseguridad, cuando se llega a trabajar, ya salimos del CISO y llega la gente que está trabajando, dice el 72% que las organizaciones no tienen visibilidad completa respecto de lo que pasa con la información de su red. Este es el dato más preocupante. Porque ¿qué es lo que pasa? Que después de invertir millones, lo que puede llegar a existir es una falsa sensación de seguridad que llega a todos los grupos de directorio, que después me gasto un montón de plata, ¿ya? Y no tengo seguridad bajo ningún punto de vista de lo que he invertido. Importante, ¿cuáles son los tipos de fuga de información hoy más relevantes que se están dando? El más importante hoy es registro de clientes. Después, información personal, información financiera estratégica, sensible para el negocio. No sé si leyeron esto, pero es un caso que a mí me mató. Una secretaria ejecutiva de muchos años, que asiste de forma periódica a la reunión de directorio, grababa todas las conversaciones del directorio para después hacer las minutas. Y alguien le dijo: lo que tú estás haciendo te toma mucho tiempo, te voy a mostrar cómo esto lo puedo hacer con una herramienta gratuita de IA, y utilizó Gemini. Muy bueno, funciona muy bien. ¿Cuál fue el problema con Gemini? Hizo todo el resumen de la reunión de directorio de los últimos 8 meses y Gemini publicó todo en la web. Porque pasa a ser información pública. La competencia tenía las minutas completas de la reunión de directorio de esa compañía. Entonces, el problema no es solamente lo que se llegó a fugar, el tiempo, el dinero, es brutal. Eso es una parte de lo que hoy se llama shadow IA, que ocurre en todas las empresas y que lamentablemente es uno de los puntos de fuga más importantes que existe. Y fíjense, una de las cosas que menos se fuga y que más importante es desde el punto de vista de los medios es los datos de titulares de tarjetas de crédito. Es un segmento brutalmente regulado la parte bancaria. Uno de los puntos que más me preocupa a mí es la información personal de salud, porque son los datos que son más costosos en el tiempo y que más afectan a las personas. Pero esta es la realidad, así es como se ve el panorama hoy a nivel mundial. ¿Cuánto cuesta una fuga de información, una exposición de datos? Aproximadamente entre $1 millón a $10 millones. Eso es lo que está normado de forma internacional. Un solo evento. Y hoy tenemos también que, si vemos, el 77% de las empresas está hablando que tal vez en los últimos 18 meses tuvieron incidentes de ciberseguridad que impactó con fuga de información. Esto es un poco lo que nos estamos enfrentando. Y muchos de ellos incluso dicen que todavía no están seguros si le ha ocurrido o no. Entonces, ¿cuál es el problema tecnológico después?
Cuando tenemos posibilidades de defendernos, tenemos un problema importante después en que cuando llegamos a trabajar con soluciones como DLP, que ¿por qué lo llevo y lo traigo acá? Porque con la Ley de Protección de Datos, todas las empresas que están nombradas dentro de la primera parte de la ley están obligadas a tener una estrategia de protección de datos. El salir a buscar solamente un software para que les solucione un problema es un error. Hay que buscar una estrategia de fondo y hay que poder entender qué es lo que queremos hacer para tener también resultados que estén a la altura, ya que el 75% de las organizaciones dicen que requieren semanas y meses incluso. Hay el caso de un buen amigo que tiene una solución de DLP funcionando hace 3 años y dice que fue como tener a sus 2 hijos, porque se demoró 18 meses en que funcionara. Entonces, ese punto es lo que nos estamos viendo afectado por salir rápidamente a buscar algo para cumplir, para tener un check, cuando tenemos que enfrentar la ciberseguridad de una forma distinta. Acá hay una diferencia entre que son soluciones de DLP tradicionales, que hoy día están en muchos lados dentro de lo que es una solución de antivirus, a lo que es una solución del punto de vista de inteligencia artificial. Les dejo un par de reflexiones importantes. Hoy, el 66% de las personas encuestadas dice que requiere un análisis de comportamiento dentro de una solución de detección de fuga de información. Se requiere no esperar para que esto pueda funcionar. Y después cita en un 52% que la inteligencia artificial debe ser la primera barrera para poder protegerse. Esto ya no es un juego, esto no es algo que sea una moda, no es algo que va a cambiar en un tiempo, esto llegó para quedarse y es parte de la vida real que tenemos hoy día. Entonces, comenzar con visibilidad del día 1, necesario para una estrategia de ciberseguridad para protección de datos. Monitorear el comportamiento, no solamente la incidencia. No tenemos que preocuparnos del hecho solamente de que existió una fuga de información, sino que ver cómo la protegemos. Correlación de identidad, acceso, actividad, proteger el entorno completo y utilizar el IA para poder funcionar. Hoy día como Fortinet, nosotros lo que queremos proporcionarle a ustedes es una visión de cómo poder enfrentar un desafío como el que tiene el país. Nuestra visión como Fortinet es trabajar todo en base a soluciones de inteligencia artificial y que estén coordinadas en base a una plataforma central, donde cada una de las soluciones puedan intervenir y trabajar. Nuestra intención con nuestros clientes es llegar a un proceso de detección y neutralización de un ataque en menos de 10 minutos. Eso es lo que queremos lograr como compañía. Y yo lo que les pido es que esta visión que Fortinet plantea, ustedes la puedan contractar con otros vendors para ver cuál es la mejor decisión que ustedes pueden llegar a tomar. Pero esta es nuestra visión de negocio, esta es nuestra visión de ciberseguridad, hacia allá donde queremos ir y esto es lo que queremos proponerle a todos ustedes desde el punto de vista de nuestra visión. Entonces, no podemos seguir defendiéndonos como en la Edad Media, a piedrazo, cuando nos están atacando con drones y con inteligencia artificial. El tener esquemas de trabajo estáticos, antiguos, confiar solamente en un firewall o incluso en el best of breed. Yo sé que tengo varios amigos acá que trabajan en tecnología hace mucho tiempo y me van a odiar por lo que estoy diciendo, pero no dejen que Gartner o IDC tome las decisiones por ustedes respecto a qué es lo mejor para una compañía. Tomen decisiones respecto a lo real, a lo que pasa realmente en su empresa, el cómo trabajar, el cómo hacer que esto funcione de manera correcta y cómo generar valor para los clientes. Entonces, muchas gracias. Esa fue mi presentación. Algo súper importante. Fortinet fue nombrado, y esto lo quería, un último puntito, Fortinet fue destacado como la empresa de ciberseguridad más confiable de los Estados Unidos. Estamos dentro del top 10 de Estados Unidos, siendo la única empresa de ciberseguridad dentro de ese ranking. Y algo súper importante que también le pido que lo revisen. El 65% de todas las vulnerabilidades identificadas entre el 2024 y 2025 hechas hacia equipos o soluciones de Fortinet son informadas por Fortinet. ¿Por qué? Porque firmamos un contrato, un acuerdo con el gobierno norteamericano y tenemos algo que se llama Secure by Design, donde nos obligamos
a informar cualquier tipo de problema que tengan nuestras soluciones. ¿Por qué es importante? Porque gran parte de la industria de ciberseguridad, dentro de sus acuerdos de servicio, los productos que ustedes compran, dicen que no van a informar ningún tipo de problema que tenga de ciberseguridad su plataforma, a no ser que lo resuelva un tercero y no ellos mismos. Entonces, nuestra visión del punto de vista de compañía es tener una visión de transparencia y generar confianza hacia nuestros clientes. Entonces, fortifiquen la ciberseguridad. Si quieren ver el informe de datos del cual saqué toda esta información, está en este link, ¿ya? Por favor, no es malware, no está llevando a nada, no le vamos a robar nada. Y el segundo link, menos importante, es el mío, así que si quieren estar en contacto, feliz de poder hablar y poder estar conversando con ustedes. Muchas gracias por su tiempo, son muy amables. Un gran aplauso para Andrés Pérez, vicepresidente de Fortinet Chile. Muchas gracias por esa valiosa presentación, porque claro, cuando hablamos de transformación digital, no solo tenemos que replantear y repensar diariamente cuáles son los límites, cuáles son las fronteras que se van dibujando, sino también cuáles son los riesgos a los que estamos continuamente expuestos, las vulnerabilidades y cómo enfrentar estos nuevos desafíos que tiene la modernización, ¿no?